como cada uno de los departamentos, también los saludamos en este momento. Saludamos a nuestros hermanos de Alta Verapaz, los hermanos de Izabal, los hermanos de Chiquimula, Baja Verapaz. Cuando escuche su nombre usted ahí en su hogar o en su comunidad, diga amén. Los hermanos de Escuintla, Jalapa, los hermanos de Suchitepeque, Sirreta, Luleu, San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Zacapa. Hermanos, sean bienvenidos en el nombre del Señor. Vamos a ver, hermano Víctor, a quienes más tenemos en nuestro listado a nivel nacional. Así es, hermana Luisita, también queremos saludar a todos los asesores departamentales, nuestros sacerdotes. También uno de ellos es el padre Víctor Castagna, asesor de Alta Verapaz. También los otros asesores departamentales, diferentes departamentos, ¿verdad? Así es que también les saludamos a los hermanos de Petén, de Esquipula, Chiquimula, Zacapa y El Progreso, y por qué no decir también el anfitrión Guatemala, también Jutiapa y Santa Rosa. También los hermanos del Occidente, Huehuetenango, Totonicapán, Quiché y Chimaltenango. Así es que bienvenido a esta transmisión que están viendo ahí en su casita. Así es que les damos la bienvenida también, ¿por qué no decir los asesores laicos departamentales? Así Amén. que bienvenido, queridos hermanos. Como decía hermano Víctor, nuestros asesores, sacerdotes que nos están sintonizando, también los hermanos saludan con mucho cariño al padre Selvin Ramírez, que es el asesor de la provincia de Los Altos. Nuestro sacerdote también Ricardo Barrios, que es el asesor del departamento de San Marcos. Sacerdotes, los amamos en el nombre del Señor, y si usted quiere saludar al sacerdote de su parroquia o al asesor departamental, escriba el nombre ahí, tanto en Facebook como en el YouTube, y nosotros con mucho gusto los vamos a saludar. Amén. Así es, también saludamos a los diferentes hermanos que nos están escuchando a nivel latinoamericana, centroamericana, también en el norte, ¿verdad? Que muchos hermanos nos están sintonizando en los Estados Unidos, y es que les mandamos un cordial saludo y esperamos que ustedes están gozando ahí donde se encuentren en este momento. Amén, hermanos, y en este momento yo les invito que ahí donde están, en su hogar, si están con los hermanos de su comunidad, que se pongan de pie, que en este momento vamos a tener una cercanía especial con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos en esa actitud de oración, y hoy vamos a clamar la presencia del Espíritu Santo para que Él venga a llenar el corazón de aquel hermano que en este momento está necesitando de Él, aquel hermano que en este momento está necesitando de la presencia del Señor. Así que, hermano, ahí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos, que le clames a esa presencia del Espíritu. A través de esta alabanza, entra en este momento de oración y dile al Espíritu Santo que ahí estás, que aquí está Él en medio de nosotros, que Él está en medio de tu hogar. Así que, hermano, llénate de la presencia del Señor. Clama esa presencia del Espíritu Santo, consolador y dador de vida. Gracias, Señor, por este momento que nos permites poder tener esa intimidad contigo, mi Dios. Bendice a cada departamento, bendice a cada familia que hoy está conectada. Bendice a los vecinos de esas familias en todos los departamentos. Gracias, Señor. Si tu hermano está necesitando salud en tu vida, si hoy estás pasando una crisis familiar, si hoy en tu vida está faltando el trabajo, hoy te decimos, Espíritu Santo, clamamos por esa necesidad de mis hermanos, por cada uno de ellos, que hoy te dice, Espíritu de Dios, ven a mi auxilio. En nuestra vida, en nuestra familia. Y te decimos, Espíritu Santo, llénanos de ti. Hoy queremos sentirte, ser tu amigo. Espíritu de Dios. Queremos que estés Manifiéstate, con nosotros Espíritu en este Santo, en momento. tu pueblo. Llénanos, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, y manifiéstate en nuestras vidas. Hoy quiero más de ti, Espíritu Santo. Hoy anhelo tu presencia en mi vida. Hoy anhelo tu presencia en mi familia. Levanta tu mano. Hoy, Espíritu Tal vez Santo, sientes estoy una necesidad dispuesto. en este momento. Hoy abro mi vida, abro Hoy mi es el momento corazón que para ti, puedes Espíritu de Dios. levantar. Ven, Espíritu Santo. Hoy es el momento que Manifiéstate, puedes Espíritu levantar de tu Dios. mano como un señal Llénanos,
Espíritu que sos Santo. victorioso en cualquier momento de Ambara la dificultad. zaira, bara la zaira, la bara la andara. Levanta tus manos. Ven, Así Espíritu diría la bara la Santo. zaira, la bara la andara y la bara la zaira. Esa presencia viva del Abre tu Espíritu corazón, Santo no lo está pongas llenando duro. corazones. No en dudes este la presencia del Espíritu Santo. Hoy el Porque Espíritu Él quiere Santo entrar habla tu contigo vida, en este Señor. momento. Ven, Espíritu de Dios. Abre tu corazón. Habla Ábrele. Espíritu Santo Y a hable mi vida, con y Él. lléname, Espíritu de Dios. Él es tu amigo. Ven, Él te quiere Espíritu ayudar. de Él Dios. te ama. Él te dice en este momento, aquí estoy contigo. Que tú me escuchas allá en tu casa. Que tú me escuchas allá en tu cama. Que tú me escuchas en diferentes lugares. Hable con el Espíritu Santo. Así es, hermano, sigue clamando esta presencia del Espíritu Santo. Llénanos, Espíritu de Dios. Llénanos, Fluye, Espíritu Santo. Tu presencia en nosotros. Fluye, fluye, fluye. Fluye tu presencia en nosotros. Llena nuestro corazón. Llena nuestra vida, nuestra alma, Espíritu Santo. Nuestro ser. Apropiate en este momento. Espíritu de Dios, ven a vivir. Llena mi vida, Espíritu Santo. Ven a guiar. Ven en mi alma humilde, Espíritu Santo. Ven a mi ser. Lléname, Entrega tu corazón, no lo pongas duro tu corazón. Abre tu corazón en este momento para que tú puedas sentir ese viento. Ese viento que sopla en diferentes lugares de tu vida, de tu corazón. Te invito a que tú cantes esta alabanza. Espíritu Santo, hoy te damos gracias, Espíritu de Dios. Hoy te decimos, Señor, gracias infinitamente, porque te has manifestado en este momento con nosotros. Has llenado nuestra vida. Esta noche tan especial, nos has dicho, Espíritu de Dios, cuánto nos amas. Nos has abrazado con tu presencia. Has llenado nuestra vida y por eso te decimos gracias infinitamente, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, bendito seas. Bendecimos, gracias. alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor. Damos honor y damos gloria. Ahí, hermano, donde tú estás, alaba y glorifica el nombre del Señor. Dile, grande, grande eres. en Alaba al verdad. Señor en Bendito este seas, momento. Señor, bendito seas, bendito seas. Adórale al Bendito seas. Señor. Adórale al Bendito Señor seas, en tu Señor corazón. Jesús, santo, santo. Porque Él es grande. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Damos el honor y la gloria a la presencia del Espíritu Santo. Y yo te invito, hermano, que ahí donde estás le des un fuerte aplauso a la Amén. presencia del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Y hermanos, han preparado su corazón para un momento especial, porque el Señor hoy nos quiere hablar y nos ha traído a alguien bien especial con un tema que va a llenar nuestra vida. Vamos a prepararnos con la presencia del Señor a través de este tema que el sacerdote, el padre Hugo Estrada, Amén, gloria a Dios. ha preparado para cada uno de nosotros. Así que, hermano, ahí donde estás, prepara tu vida, prepara tu corazón para escuchar este hermoso tema de un sacerdote que ha escrito 47 temas, Gloria a libros que nosotros podemos leer y gozarnos en esa lectura. Así que, hermano,
Prepara tu vida, prepara tu corazón, porque el Señor te quiere hablar. Que el Señor les bendiga abundantemente. Una de las cosas que me impresionó mucho en una plática del Papa Francisco fue la siguiente. Cuando él no conocía la renovación carismática, obispo en Argentina, oyó hablar de los carismáticos y dijo, esa es una escuela de samba. Pero después llegó a conocer la renovación carismática y cambió. Y entonces a los carismáticos les dijo, ustedes han recibido un regalo de Dios muy grande, es el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso deben difundir el seminario de vida en el Espíritu en toda la iglesia, nada menos que el Papa Francisco. Yo lo vi como una providencia muy grande y de veras nosotros lo creemos. Nuestra experiencia es que muchísimas personas que llevaban una vida tibia, no eran malos, pero sí una vida estancada espiritualmente, cuando hicieron su seminario de vida en el Espíritu, terminaron con lo que se llama el bautismo en el Espíritu Santo, que en todo el sentido de la palabra es como una segunda conversión en la edad adulta. Todos teníamos ya el Espíritu Santo porque habíamos sido bautizados, pero es muy distinto tener el Espíritu Santo que estar lleno del Espíritu Santo. Y por medio de este seminario de vida en el Espíritu, tanto sacerdotes como laicos llegamos a tener este regalo grande del bautismo en el Espíritu Santo, una segunda conversión en la edad adulta, que nos ha servido a muchos. A veces nosotros los sacerdotes, cuando estábamos comenzando, creíamos que esto del seminario de vida en el Espíritu era para los laicos, pero después que entendimos que era para todos. Y he visto sacerdotes, obispos, cardenales que han hecho su seminario de vida en el Espíritu y han dado testimonio de que han tenido esa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Este término no lo debemos perder, bautismo en el Espíritu Santo, porque es algo nuestro, no es un nuevo sacramento. Sencillamente es esa diferencia entre tener el Espíritu Santo y estar lleno del Espíritu Santo. Aquí se podría cumplir lo que presenta el profeta Ezequiel. Tuvo una visión, vio un montón de huesos secos. El Señor le dijo, predícales. Y el profeta obediente comienza a predicarles y los huesos comienzan a moverse y se convirtieron en el pueblo de Dios. Para nosotros sucedió lo mismo. Había muchos huesos secos, pero a través del seminario de vida en el Espíritu, esos huesos se convirtieron en personas muy vivas, viviendo su cristianismo activamente. Y por eso quisiera el día de hoy comentarles qué es ese seminario de vida en el Espíritu. Seminario, pues, es como un retiro espiritual, pero muy distinto de los otros. No es que yo vaya a despreciar otros sistemas, no. Vivimos eso para nosotros. En primer lugar, en ese seminario de vida en el Espíritu, se nos predica el primer tema: Dios es nuestro Padre. Parece muy fácil. Como sacerdote me he dado cuenta que muchos cristianos, y hablo de cristianos, le tienen miedo a Dios. Vienen a la iglesia el día domingo por miedo, sin no saber qué me va a pasar. Cuando piensan en Dios, piensan como una especie de detective que les está siguiendo las huellas para ver cuándo los captura. O sea, muchos le tienen miedo a Dios, y eso viene de una educación
en la familia. La abuelita que le dice al niño, si te comes ese banano de la refrigeradora te va a castigar Dios. Entonces desde niño, Dios debe ser alguien tremendo que por un bananito lo castiga a uno. Y muchos han crecido así, y el ambiente de muchos ha sido así. Y aquí viene precisamente ese tema, Dios es un Padre bondadoso, pero no en teoría. Debo experimentarlo como un padre para mí. No le debo tener miedo. Un padre que tiene un proyecto de amor para mí. Dios me crió porque tiene un proyecto de amor para mí. Quiere lo mejor para mí. Muchas veces eso no se piensa, sino ese Dios al que hay que tener cuidadito con él. Adán pecó. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo fue a fulminar? No. En el libro del Popol Vuh, los dioses, cuando los seres humanos, o el hombre de maíz, el hombre de madera, no los alaban, los aniquilan. Dios no aniquiló al hombre, fue para salvarlo. Y cuando él reconoce su pecado y sale de su escondite, Dios le echa encima unas pieles, símbolo de la misericordia de Dios. Es Dios que nos está buscando, pero para salvarnos. No quiere que le tengamos miedo, porque Él es un Padre bondadoso. Por eso, cuando Jesús quiso describir a Dios, se inventó un cuento que nosotros llamamos parábola, la parábola del hijo pródigo. Muchacho malcriado que le pide por adelantado a su papá la herencia, se va a malgastarla en pecado, y cuando ya se queda sin zapatos y sin ropa, entonces dice, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le voy a pedir perdón. Y el padre que lo ha estado esperando, apenas lo ve a lo lejos, sale corriendo. El muchacho se ha preparado un discursito para pedir perdón, el padre no lo deja a base de besos y abrazos, y le celebra una fiesta. O sea, Jesús nos dice, este es Dios. Jesús es la imagen visible de Dios que es invisible, dice San Pablo. Entonces, este soy yo, este es Dios, es el Padre del Hijo pródigo. Entonces, ese tema es muy importante, porque muchos todavía creen en un Dios al que hay que tenerle miedo, y no, es un Dios misericordioso, que a pesar de nuestros pecados nos va a buscar y tiene misericordia y hace una fiesta. Por eso el otro hijo que se había quedado asustado, ¿cómo le van a hacer fiesta a ese sinvergüenza? Ese es el pensamiento de muchos. Dios, ¿por qué no lo castiga? La misericordia de Dios. Dios es un Padre, pero no debe quedar esto en una teoría, Dios Padre, no, vivirlo como un Dios Papá que me quiere a mí, que tiene un proyecto de amor, que me mandó al mundo no por casualidad, sino con un proyecto de amor para que yo sea feliz y me salve. Ese debe ser, y aunque haya pecado, yo debo tener esa confianza. Dios es misericordioso y me quiere perdonar, y me dice que si me arrepiento me vuelve a recibir en la casa como el hijo pródigo. Entonces, este tema, Dios es mi Padre, es muy importante. Y para muchos, pues importantísimo, porque toda la vida han sido practicantes de ritos religiosos, pero nunca han tenido su encuentro personal con Dios Padre. Ese es el primer tema. Ahora, Dios tiene un proyecto maravilloso para nosotros, pero resulta que nos hizo libres. A Adán el Señor le dijo, mira hijo, si vas por aquí vas a ser feliz, aquí está mi bendición. Hijo, si vas por este otro camino, bajo el símbolo del fruto prohibido, ahí hay muerte y desgracia, no vayas por ahí, hijo. El Señor a todos nos dice eso y nos da la libertad. Y nosotros podemos escoger. Y Adán escogió el camino del pecado y fue tan infeliz en ese momento, porque el Señor le había dicho, ahí hay desgracia, hijo, no vayas a ir por ahí. Y él fue y experimentó lo que era la desgracia, el pecado, las consecuencias. David en su Salmo 32
nos expresa cómo se siente el pecador, cómo nos hemos sentido nosotros cuando hemos pecado. Dice David: mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Pero te confesé sin reserva mi pecado y mi maldad, me diste gritos de liberación. Este es el caso. Dios Padre que nos concede en su misericordia gritos de liberación cuando antes estábamos como Adán, con miedo. Él nos fue a buscar, nos echó encima sus pieles de misericordia. El pecado nos aleja de Dios, nos trae desgracia. El Señor dice: mira, si vas por este camino, aquí hay bendición, aquí estoy yo. Si vas por este otro camino del fruto prohibido, hijo, ahí vas a ser infeliz, vas a tener pecado. Ahí no está mi bendición. Somos nosotros los que escogemos bendición o maldición, y eso es el pecado. Y todos tenemos experiencia de pecado. La Biblia le dice: si alguno dice que no tiene pecado, es un mentiroso. Pero al mismo tiempo nos da la solución. Pero si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, se nos dice: ustedes pueden ser infelices, pero si se arrepienten, la felicidad, la bendición vuelve a ustedes. Este es el segundo tema, el pecado. Pero presentado en esa forma como Adán es el que escoge y recibe la misericordia de Dios. El Señor que le echa encima sus pieles de misericordia, y Adán vuelve para tener vida nueva. El tercer tema dice: por el pecado nosotros estamos perdidos. El pecado impide nuestra felicidad y nuestra salvación. Y nosotros no podemos arreglar solos ese problema. Y entonces viene Jesús como la solución para nuestros problemas. Viene Jesús para la solución de nuestros problemas. ¿Qué hace Jesús? En primer lugar, Jesús nace humildemente y a los 30 años comienza a predicar y a hacer signos y milagros para que crean. Cuando hizo el primer milagro, dice: los discípulos creyeron en él. ¿Quién es este que convirtió el agua en vino? ¿Quién es este? Y en los otros milagros también. Pero Jesús predicaba con el poder del Espíritu Santo. Y la predicación de Jesús la llamamos el Evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia. Yo vengo para que ustedes se salven, sean felices, para que salgan del pecado y vayan por el camino de la salvación. Para eso viene Jesús. Predica con signos y milagros. Pero viene con algo que cuesta comprender. El Señor le preguntó a los discípulos: ¿quién soy yo? Y Pedro, como siempre: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Muy bien, Pedro. 100 de calificación, muy bien. Pero les dijo: bueno, ahora que ya saben quién soy yo, les voy a decir algo. Tengo que ir a Jerusalén, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Los apóstoles ya no pusieron atención en resucitar, se quedaron con me van a matar. Y Pedro, como consejero político, le dice: Señor, eso no te conviene, a ti como un Mesías va a morir en una cruz. Y el Señor lo llamó Satanás. Apártate de mí, Satanás. Es que era la tentación más grande. Jesús venía esencialmente para morir en la cruz porque era la única solución para el perdón de los pecados y para nuestra salvación. Misterio de Dios. ¿Cómo es eso? En una cruz morían solo los criminales. Pues Jesús murió en la cruz, como dice San Pablo, se hizo maldición
para que nosotros fuéramos hechos justificación. Es decir, justificar quiere decir poner en buena relación con Dios. Era el medio que Dios escogió. ¿Y por qué escogió eso? Solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe cómo es eso. Entonces Jesús desde un principio les dijo eso. Y Pedro no acepta. ¿Cómo va a ser eso? Señor, eso no puede ser. Cállate, Satanás. Le estaba poniendo la tentación muy grande. Jesús venía para morir en la cruz, como un cordero que se iba a llevar nuestros pecados. En la antigüedad, cuando Jesús no había venido, en el Antiguo Testamento, cuando cometían un pecado, el Señor les permitía que impusieran la mano sobre un cordero como para transmitirle sus pecados y que Él se fuera a la muerte con los pecados. Jesús lo dijo, miren, yo voy a ser levantado. Cuando yo sea levantado, voy a traer a todos. Y les pareció raro eso. Un personaje de la Biblia muy importante llamado Nicodemo creía que sabía todo y el Señor le dijo, si no vuelves a nacer del agua y del Espíritu no entras en el reino de los cielos. Él se quedó asustado. Y Jesús le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así voy a ser levantado yo, para que todo el que crea no se condene, sino tenga vida eterna. O sea, él estaba hablando de que venía para ser levantado. Pero ¿quién le iba a comprender eso? Cuando yo sea levantado, voy a traer a todos hacia mí. Jesús venía para morir en la cruz. Era el único medio que había para que fuera perdonado el pecado del hombre. ¿Y por qué? El misterio. Pero si Dios escogió eso, eso era el verdadero camino. Y nosotros tenemos que aceptar como Pedro, tal vez, no, la cruz no, pero la cruz era el único camino. Jesús venía esencialmente para eso. Por eso a Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás, lo quería apartar de la cruz. Más tarde Pedro va a comprender y Pedro también va a morir en una cruz. Y va a pedir que lo pongan con la cabeza hacia abajo porque él no es digno de morir como Jesús. Entonces la cruz era para lo que venía Jesús, era el único medio para que nosotros pudiéramos ser salvados. El pecado era tan grande que, como dice San Pablo, Jesús se hizo maldición para que nosotros fuéramos hechos justificación. Es decir, para que fuéramos puestos en buena relación con Dios. Pero Jesús no venía únicamente para quedarse ahí. Venía y Él se lo había dicho. En el Evangelio de San Marcos, sobre todo, se nota esto. Cada vez que el Señor habla de su muerte, la conecta a la resurrección. Y los apóstoles le preguntaron tantas cosas y nunca se atrevieron a preguntar, Señor, ¿qué quiere decir que vas a resucitar? Les parecía tan misterioso. Nunca le preguntaron, ¿qué quiere decir que vas a resucitar? Nunca. Por eso, cuando muere, ellos se descontrolan. Y Jesús venía para morir y resucitar. San Pablo dice, si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Con la resurrección Jesús probó que era Dios. Ningún otro ha sido metido en una tumba y dijo y ha dicho, pero el tercer día voy a resucitar. Nadie. Es caso único en la historia. Y es la prueba más grande de Jesús para decir, soy Dios. Todo lo que les he dicho es verdad. Ustedes quedan salvados por mi muerte y resurrección. Eso es lo que creemos, pero basados. Con su resurrección Jesús nos probó que era Dios. Los apóstoles cuando mataron a Jesús dudaron. Cuando se les apareció hasta con miedo lo vieron. Pero después de 40 días de que se les estuvo apareciendo, comiendo, dándole la mano, se les quitó toda duda. Y entonces creyeron Jesús es Dios, ascendió al cielo y volvió a nosotros por medio del Espíritu Santo. Para eso venía el Señor. Él no se quedó en el cielo, volvió por medio del Espíritu Santo. Ese es el tema. Jesús es la solución. Nosotros por el pecado estamos perdidos, pero Jesús es la solución. Ahora, para esto se necesita fe, estimados hermanos.
Se necesita aceptar esto. El día de Pentecostés, cuando vieron tantas cosas, lenguas de fuego, el estruendo, cuando quedaron llenos del Espíritu Santo, y la gente los vio a los apóstoles, preguntaban, ¿qué debemos hacer? Y Pedro ya sabía, ahora sí. En primer lugar, váyanse a bautizar para que sean perdonados sus pecados en nombre de Jesús. Después les garantizamos que ustedes también van a recibir el Espíritu Santo como nosotros. Ahora Pedro, que había experimentado ya lo que era el Espíritu Santo dentro de él, ya era un Pedro lleno del Espíritu Santo y indicó el camino. Váyanse a bautizar. Es decir, húndanse en Jesús, acepten a Jesús como su Salvador. Y entonces ustedes van a experimentar lo mismo que nosotros, van a tener el Espíritu Santo. Ellos tuvieron fe y eso es lo que nos toca a nosotros. El soldado que custodiaba a Pablo en la prisión, cuando se vino un temblor y se abrieron las puertas de la cárcel, él se iba a suicidar, porque en ese tiempo, si al carcelero se le iban los presos, a él lo mataban. Entonces él pensó, antes que me maten, me mato yo. Y Pablo lo detiene, no te mates, aquí estamos nosotros. Y él, al ver todo aquello, hizo esta pregunta, ¿qué debo hacer yo para salvarme? Se ve que había oído que Pablo ahí en la cárcel hablaba de salvación, porque Pablo aprovechaba todo momento para predicar. Y entonces Pablo le dice, si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, te vas a salvar. Entonces aquel hombre acepta a Jesús como su Señor y Salvador, y en ese momento él recibe el Espíritu Santo también y es bautizado en la cárcel. Y después él lleva a Pablo a su familia y quiere que se bautice toda su familia, y Pablo le predica a la familia y los bautiza a todos y reciben la llenura del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos toca a todos nosotros, estimados hermanos. Jesús vino, pero hay que aceptarlo. Y la fe viene como resultado de oír la predicación que expone el mensaje de Cristo, dice la carta a los Romanos. Es por medio de la predicación con el poder del Espíritu Santo que nosotros nos abrimos, como se abrió Pedro y se abrieron los apóstoles en Pentecostés, y entonces fueron llenados del Espíritu Santo. Fíjense que los apóstoles, cuando Jesús apareció, se asustaron. Creyeron que era un fantasma, dice San Lucas. Pero cuando el Señor les quitó el miedo y comenzó a hablar y comer con él, entonces ya se alegraron. Y el Señor lo primero que hizo cuando se apareció fue, miren mis manos y mi costado. Y después sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les van a ser perdonados, y a quienes no se los perdonen, les van a quedar sin perdonar. Lo primero que hizo es, reciban el Espíritu Santo. O sea, desde el día de la resurrección, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, pero no estaban llenos del Espíritu Santo. No es lo mismo tener el Espíritu Santo que estar llenos. Ellos recibieron el Espíritu Santo, pero el Señor, después de 40 días de estárseles apareciendo, los mandó a un retiro espiritual. Cuando iba a ascender, le dijo, Señor, ¿y aquel reino de que nos hablaste? Todavía tenían ideas de reino ellos. Y él dijo, mire, mejor se me van a un retiro espiritual a Jerusalén y no se muevan de ahí hasta que hayan recibido el Espíritu Santo. Entonces se fueron a ese retiro de 9 días y al 10º día se derramó el Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Entonces vino la diferencia. Ya tenían el Espíritu Santo, pero ahora estaban llenos del Espíritu Santo. Fíjense ustedes, ese es el bautismo en el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su primer capítulo, dice, el Señor, cuando Él estaba por ascender, Señor, ¿y aquel reino? Entonces Él dice, miren, váyanse a Jerusalén, no se muevan de ahí. Y ellos se fueron
tenían el Espíritu Santo, pero no estaban llenos. Entonces, durante esos días de reflexión, de oración, se fue abriendo su corazón y entonces pudieron ser llenados. Y eso es lo que debe pasar con nosotros. El seminario de vida en el Espíritu nos debe llevar a un arrepentimiento sincero y a una experiencia de nuestro encuentro personal con Jesús. Lastimosamente, muy duro decirlo, la mayoría de las personas que llegan a la iglesia el día domingo no han tenido su encuentro personal con Jesús. Es una calamidad. ¿Y por qué? Porque muchas veces se ha predicado, pero en aéreo. Es como una clase de teología. Y no con el poder del Espíritu Santo para que venga ese cambio. Y las personas se han contentado con prácticas de piedad. Y están apegados a sus procesiones, peregrinaciones, floreros, candelas, veladoras, y no han tenido su encuentro personal. ¿Y cómo hizo Jesús? A los apóstoles les predicó con el poder del Espíritu Santo y ellos salieron a predicar con el poder del Espíritu Santo y las personas se convertían y tenían el bautismo en el Espíritu Santo. Se ha llamado bautismo en el Espíritu Santo lo que recibieron los apóstoles. Ellos ya tenían el Espíritu Santo desde el día de Pentecostés. El Señor les había dicho, reciban el Espíritu Santo, pero no estaban llenos. Y les necesitaron aquel retiro para reflexionar en todo lo que había pasado con Jesús, sus milagros, su muerte, su resurrección, su ascensión, hasta que vino un cambio. Y ese es el cambio al que nos debe llevar el seminario de vida en el Espíritu por medio de estos temas tan importantes. Porque viene la salvación para nosotros. Vean ustedes el caso del buen ladrón. Ese debe ser el proceso que debe haber en nosotros. El ladrón de bueno no tenía nada, era un criminal. Pusieron a los dos ladrones junto a Jesús y fíjense ustedes que unos 700 años antes de que sucediera esto, ya el profeta Isaías había dicho que el Mesías iba a ir como un cordero al Calvario, hasta había dicho que lo iban a enterrar con los ricos. ¿Cómo iba a ser si a los criminales los tiraban a un barranco? Pero usted se acuerda que llegó un rico y ofreció su mausoleo para Jesús, ya estaba escrito. Entonces, a Jesús lo van a crucificar. Y ahí está el que ahora llamamos el buen ladrón, que según la tradición se llamaba Demas. Ellos estuvieron 6 horas en la cruz, porque hay que San Marcos que a las 9 de la mañana los crucificaron y murieron a las 3 de la tarde. Y durante ese tiempo pudieron escuchar las 7 palabras del Señor. Dice la carta a los hebreos, la palabra de Dios es como espada de doble filo, que se nos mete a los profundos y nos deja desnudos ante Dios. ¿Por qué aquel criminal, después de estar insultando a Jesús ahí en la cruz, como hacía el otro ladrón también, de pronto cambia? Aquí está, la palabra se le metió como espada de doble filo. Tuvo 6 horas oyendo a Jesús sus 7 palabras. Se le metió y de pronto comienza a regañar al otro ladrón. Deja de insultar. Eso es justo en la Biblia quiere decir santo. Nosotros somos criminales, por eso estamos pagando nuestros delitos. Y ahora aquel hombre siente la necesidad de hablar con ese que está ahí. Y se dirige a Jesús con su propio nombre. Y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Primero lo llama Jesús, Salvador. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo ve como rey ahora, como Señor. O sea, la fe viene como resultado de oír el mensaje de Jesús. O sea, oyó la predicación de Jesús, le vino la fe. Así nos viene a nosotros.
La predicación sirve para que nos venga la fe en Jesús, se abra nuestra mente, nuestro corazón y declaremos a Jesús como el Señor de nuestra vida. El ladrón ahora le dice, acuérdate de mí, lo llama Señor, Rey. Antes lo insultaba. Y ese es el proceso que debe llegar a nosotros. Cuando la gente llegó donde Jesús, porque les había multiplicado los panes, Señor les dijo, ustedes vienen porque les multipliqué los panes. O sea, piensen en el mensaje religioso. Y el Señor le pregunta a Pedro, ¿quieren ustedes irse como todos estos se están yendo? Señor, ¿a quién iremos? Dice Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna, nos quedamos. Pedro ya comenzaba a captar, tú tienes palabras de vida eterna, es decir, de Dios me quedo. Y por eso San Pablo va a decir, si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, entonces te va a salvar. Y lo explica San Pablo, porque con el corazón se cree para ser justificados y con los labios se confiesa para ser salvados. Esto lo dice San Pablo en su carta a los Romanos. Y esto debe ser el proceso para nosotros, para nuestra salvación. Yo puedo decir Jesús es mi Salvador, pero si no lo digo con la fe del corazón, y esto abunda mucho en la iglesia. En la iglesia abunda mucho la fe de la mente. Se sabe todo acerca de Jesús, pero no ha bajado el corazón, no es una experiencia. Y entonces resulta que la persona hasta puede ser un gran teólogo y puede dar una conferencia sobre Jesús, pero puede ser que no haya tenido su encuentro personal con Jesús. Y eso pasa a laicos y sacerdotes. No porque una persona sabe teología ya se encontró personalmente con Jesús. Por eso el bautismo en el Espíritu Santo, que es el resultado del seminario de vida en el Espíritu, predicado con el poder del Espíritu Santo, en un ambiente de mucha oración y comunidad, pues eso lleva para abrirse tanto a sacerdotes como laicos. Y entonces un encuentro personal con Jesús. Repito, para uno de sacerdote es angustiante ver que el gentío que viene a la iglesia el día domingo, muchos, casi la mayoría, nunca se han encontrado personalmente con Jesús. Y entonces aquí es donde entra en acción este seminario de vida en el Espíritu. Por eso el Papa dijo, ustedes han recibido una gracia muy grande, el bautismo en el Espíritu Santo, y por eso deben difundir el seminario de vida en el Espíritu en toda la iglesia. En toda la iglesia. No quiere decir todos se tienen que hacer de la renovación carismática. No, la renovación carismática ha recibido ese regalo y debe difundirlo para que este seminario de vida en el Espíritu, estos puntos clave, se difundan, pero no desde un punto de vista solo teológico, sino espiritual. Si no, no va a haber esa conversión. El Señor debe ser el Señor de nuestra vida. Hay que creer con el corazón, porque, repito lo que dice San Pablo, si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, entonces te vas a salvar. Porque con el corazón se cree para ser justificados y con los labios se confiesa para ser salvados. Esto es importantísimo, pero no se trata de algo mecánico, sino conducido por el Espíritu Santo. Y repito, en la iglesia se ha predicado muchas veces el querigma, pero en una forma solo teológica y falta de espiritualidad, y en un ambiente en que no reina la espiritualidad, sino la tibieza espiritual. Y entonces no ha habido ningún cambio. Yo he visto a través de muchos años cómo a través de este seminario de vida en el Espíritu,
personas han cambiado. Pero no es aquella emoción del que fue a un retiro espiritual, vuelve contento durante semana, está bien y al ratito vuelve. No, he visto perseverar y no solo, sino adelantar. Y muchas veces uno como sacerdote ve, este laico tiene más experiencia espiritual que yo, y se muestra hasta por carismas especiales que el Señor da, porque los carismas son regalos de Dios para cualquiera, sea sacerdote o laico, a quien quiera dárselo Él. Y eso es lo que llamamos la promesa del Padre. En la última cena, el Señor a los apóstoles les dijo: yo a ustedes no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar otro Consolador. Consolador es el nombre que Jesús le dio al Espíritu Santo. Aquí en el Evangelio de San Juan, en capítulo 14, del versículo 15 en adelante, dice Jesús: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que les mande otro Consolador, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él está con ustedes y permanecerá siempre en ustedes. Llama al Espíritu Santo Consolador y va a estar en ustedes siempre. Además, en el mismo capítulo, del versículo 25 en adelante, dice: les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo, el Consolador que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Qué bello. El Espíritu Santo dentro nos recuerda todo lo que dijo Jesús y nos ayuda a entenderlo. Puede ser que sea una persona muy sencilla, que apenas haya hecho segundo o tercer grado, y si se abre el Espíritu Santo, lo va a llenar más que a un gran teólogo. El teólogo tiene su teología, pero tiene la experiencia del Espíritu Santo. Así que aquí no se trata de estudios, aquí se trata de apertura a la obra del Espíritu Santo. Y el Señor muy claramente dice. Ahora, todo esto no se puede hacer sin el poder de Dios en nosotros. O sea, pedir perdón por los pecados, conocer la Biblia, tener oración. Humanamente no lo logramos. Se necesita el poder de lo alto, es lo que dice Jesús. Él va a estar dentro de ustedes. El Consolador va a estar dentro de ustedes, les va a recordar todo lo que yo les he dicho y los va a llevar a toda la verdad. Esta es la obra del Espíritu Santo. Todos tenemos al Espíritu Santo, pero es muy distinto, les repito, estar lleno del Espíritu Santo que solo tener al Espíritu Santo. Y les repito el caso de los apóstoles. Ellos habían recibido el Espíritu Santo el día de la resurrección. Miren mis manos, mi costado, sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. Pero todavía no se habían abierto del todo, les faltaba. Y los mandó a un retiro espiritual, 9 días, al 10º día fueron llenados. Y vemos a Pedro, nunca habíamos visto a Pedro, un discurso tremendo. 3,000 personas y la gente llorando, ¿qué debemos hacer? O sea, Pedro seguramente otras veces había hablado de Jesús, pero nunca con ese poder que abrió los corazones de tantos y ellos recibieron el Espíritu Santo ese día. Vino una gran conversión y es a lo que el Señor nos envía. Cuando venga el Espíritu Santo, entonces también les dijo a los apóstoles, fíjense que ya se les había aparecido, y les dijo: tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes ahora. No me van a entender. Es demasiado. Cuando venga el Espíritu Santo, entonces, muchas cosas no las podemos entender si no estamos llenos del Espíritu Santo. Y les vuelvo a decir, aquí no se trata de estudios teológicos. Aquí se trata de apertura a la obra del Espíritu Santo.
La persona sencilla puede estar más llena que un sacerdote, que sabe más teología de ella, pero resulta que se ha abierto y es el Espíritu Santo el que le está hablando y hasta lo puede convertir en predicador. Yo nunca olvido el caso de un día en una gran asamblea, miles de personas, y el predicador va apareciendo un indígena con sus anteojos quebrados, su morralito. Yo les digo a los dirigentes, ¿cómo pusieron a este señor a predicar aquí? Ya va a ver, padre. Y de veras, se llamaba Andrés Pamal, acaba de morir hace poco. Lo oigo yo con su Biblia en la mano, una Biblia muy humilde, muy usada. Sí, iba del Antiguo Testamento, el Nuevo, citaba, leía. Él mismo no se daba cuenta de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo con él, delante de esa asamblea. Y yo mismo, ¿cómo puede ser esto? Aquel sencillo predicador ni cuenta se daba de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Es la obra del Espíritu Santo a la que el Señor nos manda a todos. Es para todos esto. Y sobre todo muy urgente en la iglesia, porque en la iglesia, les decía yo, hay muchas personas ritualistas, un montón de prácticas de piedad, pero no ha habido un encuentro personal con el Señor. Y eso solo va a venir con la llenura del Espíritu Santo. Todos nosotros hemos recibido el bautismo, la confirmación. Hemos comulgado muchas veces, pero muchas veces ha sido ritualmente, ha faltado la apertura al Espíritu Santo. Y por eso el Papa decía, difundan el seminario de vida en toda la iglesia. Esto no quiere decir que se tienen que hacer carismáticos todos, no. Difundan esto porque es el querigma, lo básico, así llamaban los primeros cristianos a lo básico acerca de Jesús, pero predicado con el poder del Espíritu Santo en un ambiente de mucha oración, de mucha hermandad. A este seminario de vida en el Espíritu no hay que mandar a la gente, mire, ese es bulo, mándelo a un seminario. No, no es eso. Este está en problema, métalo a un seminario. No, no es eso. Antes de ir al seminario, la gente debe pasar por lo menos 2 meses en un grupo de oración para que se vaya suavizando su mente, su corazón. Y entonces, porque si no aquel llega y va a hacer lo que hacen todos y hasta va a creer que recibió su bautismo en el Espíritu Santo y solo porque está haciendo lo que hacen todos sentimentalmente, pero él no ha cambiado. Porque se cometió el error de meterlo de una vez y necesitaba una preparación. Y al terminar su retiro se necesita un seguimiento, no es una cosa ya no, debe volver a una comunidad comprometida donde haya mucha predicación bíblica, mucha oración y espíritu de hermandad. Y eso es lo que quería el Papa, difúndanlo en toda la iglesia. Ahora, con el Espíritu Santo aparecen los carismas. Carismas son regalos para servicio de la iglesia. Yo, por ejemplo, en el seminario oía, en Pentecostés hablaron en lengua, qué bonito eso, pero nunca me imaginé que yo pudiera tener el don de lengua. No, eso era para aquellos. Y así se enseñaba. Nunca me habían enseñado a mí, usted puede tener el don de lengua. Nunca, no. Aquello raro fue Pentecostés, miles de años, pero eso no es para mí. Y mucho menos que voy a tener el don de sanación, el don de palabra de ciencia, de profeta. No, eso es para los santos, para San Francisco, para San Juan. No, eso para mí no es. Y en cambio aquí el Espíritu Santo es para el que el Señor quiere y la persona se abra, ya sea que sabe mucho o poquito, pero si se abre lo va a tener. El tener muchos dones del Espíritu Santo no significa santidad. Es un regalo que el Señor ha dado y si la persona lo
pone al servicio de los demás con espiritualidad, él va a servir para su santidad. Pero puede servir para su perdición también. Se ha dado mucho el caso de grandes carismáticos, tenían dones especialísimos, pero los emplearon para su propio beneficio y se les fue la bendición de Dios. Entonces, tener dones no quiere decir santo. Santo va a ser cuando se vean los frutos del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. El que tenga los frutos, ese es santo. Pero qué difícil decir, yo tengo amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Más bien es la lista de lo que me falta. Pero cuando alguien tiene esos frutos, es señal, ese sí es santidad. Tener carismas es para servicio. Y se la pone al servicio a servir para su santidad. Pero si no, sirve para su perdición. Muchos se han perdido. El Señor les había concedido muchos dones, pero no los emplearon para servicio, sino para el propio beneficio. Entonces, estimados hermanos, este es el seminario de vida en el Espíritu. Si usted no lo ha recibido, pregunte a alguno de la renovación. ¿Cómo es que no vayan a cometer el error? Vaya mañana No, que lo preparen durante 2 meses en un grupo de oración y entonces va a tener esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, que como le decía, es una segunda conversión en la edad adulta. Y es para sacerdotes, laicos, para cardenales. El Papa, él mismo decía que se burló de la renovación, pero después él mismo hizo su bautismo, su seminario de vida en el Espíritu, y dice el Papa, a mí me gusta hablar en lenguas en la consagración. Yo nunca había escuchado a un Papa que hablara de que él habla en lenguas, y no tuvo miedo de decirlo. Así es que, estimados hermanos, démosle gracias al Señor que nos ha dado este regalo tan grande, seminario de vida en el Espíritu, bautismo en el Espíritu Santo. Si ya lo recibimos, no nos descuidemos, no vayamos a perder ese regalo. Y procuremos difundirlo, como decía el Papa, en toda la Iglesia, para que no haya gente solo religiosa, sino gente llena del Espíritu Santo. Que así sea para todos nosotros. Amén. Gracias.